Hola, muy buenos días. Quiero hablarte entonces de lo que va a ser la presentación de la imagen, una presentación que tiene como por objetivo reforzar algunos puntos que tú ya sabes, porque como eres comunicador visual y eres diseñador o diseñadora, pues algunos puntos ya los manejas. Solamente lo que vamos a hacer es repasar algunos de ellos para que vea de qué se tratan los casos más puntuales, todo con el objetivo de que realice la actividad de la mejor manera posible. Lo cual quiere decir que si conoces conceptualmente de qué se trata cada término presentado en estas diapositivas, pues tendrás mayor éxito al momento de plasmarlo en el video que debes desarrollar. Vamos a eso. Yo voy a pasar rápidamente y te voy a mostrar lo que tiene que ver con las partes de esta presentación. Paso acá rapidito porque desarrollar el concepto de la imagen cuando hablamos de diseñadores ya es poco de llover sobre mojado. Entonces quiero ir directamente al grano y vamos a pasar rápidamente por aquellos términos que quizás son sobreentendidos y vamos directamente a los que nos competen para entender los más difíciles. Vamos con primero decirte que bueno, esta presentación tiene dos partes. La primera es de los aspectos semiológicos y la segunda es acerca de los aspectos técnicos. Vamos rapidito para que vea de qué se trata. La primera parte son los aspectos semiológicos. Abordan, bueno, aquellos términos, aquellos aspectos, aquellas características de la imagen que tienen que ver más con el asunto de los significados. ¿Qué quiere decir cada imagen? Es un poco raro comenzar con esto antes de lo técnico, pero es la parte más amplia y por eso es que quería de alguna manera comenzar con esto. Entonces, la primera información que te vas a conseguir es acerca de la percepción visual, que todo se basa en la percepción, que es básicamente la comunión entre tu vista y entre tu cerebro y por supuesto todo ese bagaje cultural que ya manejas. Entonces, vamos a lo siguiente y al pollo del arroz con pollo, que tiene que ver con los códigos de percepción, que son aquellos códigos que te indican de que, bueno, dependiendo de ciertas características de la imagen, tú vas a tener una comprensión de la misma de manera diferente, porque tu cerebro ya está educado para que lo haga de esa manera. Lo primero es la ley de agrupamiento y estos son los códigos que vamos a ir generando. El primer código de percepción es la ley de figura y fondo y bueno, lo que nos dice es que una figura puede ser ambigua porque puede tener fondo y figura a la vez. Yo creo que la ambigüedad es un término que ustedes ya manejan y saben que cuando se trata de esta ley, ustedes podrán entonces representarla de la mejor manera posible. La segunda tiene que ver con la ley de agrupamiento. Se pueden agrupar elementos que no tienen ninguna delimitación formal, solamente por la manera en cómo se están asociando. Entonces tenemos por semejanza, por tamaño, por continuidad. Y bueno, la siguiente ley es la simetría. Los elementos también se agrupan simétricamente. Y aunque hay imágenes que no son completamente simétricas, en matemática la simetría es absoluta, pero en cuanto a la estética nos permitimos ciertos matices porque aunque no debe ser idéntico un sitio a otro, bueno, debe reportarse a esta noción de equilibrio. Entonces, bueno, hay ejemplos de simetría con imágenes que existen en internet y que puedes, por supuesto, construir de tus saberes. Otra idea de agrupamiento es por contraste, cuando se diferencian elementos dentro de una composición, sabes que, bueno, los que sean similares entre aquellos son los que tú vas a agrupar visualmente. Otra ley es la ley de cierre-clausura, que nos dice que el cerebro va a completar la información que no nos llega completa. Por ejemplo, en esta imagen, si tú no hubieras conocido un carro antes de ver esta imagen, difícilmente comprenderías que aquí hay unos vehículos. Así también funciona con este animal que está aquí en el fondo. Si tú no hubieras visto un perro dálmata antes, no comprenderías que ahí se trata de una imagen donde representa a un perro dálmata. Otro principio es el principio de la simplificación, que al contrario de la ley anterior, lo que intenta decirnos es que mientras más elaborada y más definida sea una imagen, pues mejor va a ser para facilitar la comprensión y la percepción de la misma. Entonces vemos imágenes que son bastante bien elaboradas y que, bueno, que al momento de ser entendidas por el usuario, por la persona que lo ve, lo hace de manera expedita. Otro principio es de la inclusividad o camuflaje. En este, bueno, el contexto y el sujeto, el elemento central y el fondo,
parece ser la misma cosa a tal punto de que a veces es indistinguible lo que está delante y lo que está al fondo de la imagen. Entonces aquí hay varios ejemplos. Aquí Liu Bolin, que es un artista chino, también hace un poco de inclusividad y camuflaje de manera muy buena. Y el principio de ambigüedad también nos dice que sobre una imagen hay dos lecturas. No tiene que ver con figura y fondo todo el tiempo, pero tiene que ver con elementos que están circunscritos dentro de otros. Entonces aquí vemos ejemplo de la ley de ambigüedad, que es perfectamente reconocible también en la naturaleza y que si tenemos un ojo crítico podemos reconocerlo. Los otros códigos tienen que ver con los códigos generales. De los códigos generales verá de qué se trata. El primero de ellos es el código espacial. Nos dice que todo objeto o espacio o sujeto cambia su forma dependiendo de la postura donde tú lo veas, depende del punto de vista del observador. Fíjense que esta escalera tiene una visión bastante particular porque lo estamos viendo desde arriba. Otro ejemplo de código espacial, aquí lo estamos viendo completamente desde abajo, acá otra vez desde abajo, entonces las cosas como que cambian un poquito de forma. Y otro código es el código gestual y escenográfico, lo cual nos dice que siempre en una imagen hay una porción de gesto y otra porción de escenografía. En ti está entonces suministrarle mayor peso uno o a otro. Fíjate que en estas imágenes también hay imágenes que van desde mayor valor a lo gestual hasta el menor valor, el escenográfico. La escenografía, el fondo también importa y por eso es que están cuidados por los fotógrafos. Vamos con el próximo código, que es el código lumínico, que es parecido al código espacial, salvo que el punto de vista no es tan importante como lo es la posición de la luz. La posición de la luz va a crear volúmenes, relieves en la imagen de manera tan particulares que va a cambiar la percepción que nosotros tenemos de eso. Vamos entonces a ver otros ejemplos. Perfecto. El otro código es muy semiológico porque tiene que ver con el código simbólico, elementos que son tan bien conocidos por nosotros que cuando lo vemos en una imagen fácilmente nosotros podemos asociarlo con un signo o un símbolo que ya nosotros reconocemos y ya valoramos como tal. Por ejemplo, aquí está una cruz y una paloma blanca que simbolizan muchas cosas para las religiones y por supuesto para la paz mundial. Aquí también hay una calavera, ahí que hay una chica con muchos elementos de rojo mordiendo una manzana, también tiene elementos ahí bastante interesantes desde el punto de vista semiológico. Otros son los códigos de significación. Aquí vamos a darle un poquito más rápido porque necesito que esto sea breve y conciso. Hay que entender de que todos los objetos o todas las representaciones gráficas, quiero decir, tiene grado de iconicidad. Es decir, que mientras más se aproximen al objeto real, vas a tener menos grado de iconicidad. Haría falta menos representación abstracta para representar al objeto. Por ejemplo, si yo sostengo en este momento este cargador de teléfono, entonces este es el objeto real y toda representación icónica debería ser una fotografía, un holograma, un modelado, una maqueta, una pintura abstracta, un mapa conceptual. Siempre se va a ir como alejando del objeto real, pero este siempre va a ser mi objeto real o de referencia. Entonces vamos a continuar. Entonces, hay grados de iconicidad, grado 0 el objeto de referencia, el 1 es el duplicado, cuando es un duplicado completamente exacto, es como un clon de esa cosa. El grado 2 es la representación tridimensional a escala, como por ejemplo una maqueta, una estatua. El grado 3 es un registro estereoscópico u holográfico. El grado 4 es una fotografía a color de lo que quieres representar. Le quitas entonces elementos cada vez que vas pasando de grado. Le restas un cierto valor. En este caso le empezamos a quitar el color. Después viene el elemento directo de la fotografía y ahora es una pintura realista. Después se vuelve una pintura no realista. Después se vuelve un pictograma, un elemento icónico que tiene un solo significado. Después se vuelve unos esquemas motivados, por ejemplo los mapas son esquemas motivados, o un esquema que es conciso, que es un icono que tiene una forma muy concreta, pero que no tiene una simbología directa con lo que queremos representar. Haciendo esto que puede ser una arepa, un pan, una rosca,
un hueco, cualquier cosa puede ser. Y bueno, lo último son los esquemas arbitrarios, y los esquemas arbitrarios es la abstracción completa de una imagen tratando de representar algo. No sé, la imagen que ves aquí se trata de una representación abstracta de cualquier cosa. Jackson Pollock, que era un artista impresionista, hacía estas obras y por supuesto para él tenían un significado particular y también lo puede tener para cada uno de nosotros. Es el último estadio de los grados de iconicidad. Vamos entonces con el otro que tiene que ver con el grado de sencillez y complejidad. O sea que una imagen está entre dos puntos, o es completamente sencillo o es completamente compleja. Entonces las mejores imágenes se bandean, se mueven en un lugar en el medio de ese grado de sencillo y complejidad. O sea que las buenas imágenes están en el medio de lo sencillo y lo complejo, como el caso de esta fotografía de este reloj Rolex. Es sencillo y complejo a la vez porque, bueno, sencillo porque vemos que es un reloj y complejo porque vemos todas las partes que les componen. Otro ejemplo de grado de sencillez y complejidad, para mí es una imagen bastante compleja. Luego tenemos grado de sencillez y complejidad ya dependiendo del grado semántico, del acompañamiento semántico. Quiero decir, tiene que ver con el significado propio de la imagen, que a veces es más contundente que la propia imagen como tal, como en el caso de este condón salvavidas. También hay otros grados de sencillez y complejidad. Por el acompañamiento semántico vemos a un pescadito como ahogándose y que tiene un pitillo ahí porque sabes que el plástico entra en los mares y está causando un caos total. Hay grados que tienen que ver con monosemia o polisemia, aunque ya no son grados como tal, o es monosémico o es polisémico. Monosémico es algo que es una imagen que representa una sola cosa, y la polisemia tiene que ver con lo contrario, que representa muchas cosas a la vez. El bombillo puede representar idea, iluminación, claridad, electricidad, o sea, puede tener también polisemia. Igualmente con este elemento pictórico de España para los españoles, esto puede representar más que sencillamente un tono. Tenemos grado de originalidad y redundancia. Todas las imágenes se mueven entre esos dos extremos. O es completamente original o es completamente redundante. Y en la industria y el negocio de la publicidad se mueve mucho la redundancia porque sabemos que hay imágenes, hay recursos que continuamente funcionan y que los publicistas saben que debe seguir así para que pueda continuar vendiendo. Aquí vemos otra imagen que tiene una suerte de combinación entre originalidad y redundancia. Y vemos más imágenes que tienen que ver con eso. Esto tiene que ver con los grados de denotación y connotación. Denotar es poder observar y reconocer los elementos gráficos que componen la imagen sin significados. Y la connotación es completamente lo contrario. Cuando tú reconoces en una imagen que hay elementos simbólicos fuertemente valorables o interpretables que puedes aprovechar para explotar ese recurso. Aquí igualmente con esta imagen hay un grado de connotación y denotación. También hay grado de denotación y connotación. Esta me encanta porque connota muchas cosas. Y bueno, ya están los estereotipos, que son un tipo de recurso que continuamente se siguen utilizando. Son tan redundantes que no hay manera de que un nuevo producto o imagen salga de este estilo sin que ocupe un recurso ya tradicional, conservador, cliché si se quiere. Entonces, bueno, vemos que hay muchos estereotipos, por ejemplo, en los nombres de bandas de metal, y estereotipos en el cine. Los carteles de cine nos tienen agobiados con ese tipo de contenido visual. Otros códigos son los códigos gráficos, que son códigos que generan las cámaras, que puedes tú generar mientras construyes la imagen con la cámara. Por ejemplo, puedes tener representaciones curiosas utilizando el gran angular. Acá puedes tener un poco de dinámica, explosión, flexibilidad, otros valores que tú puedes tener ahí gracias a esta utilización de la cámara. El teleobjetivo puede aplanar los fondos y hacerte un barrido completamente llano de la imagen, ¿no?
Acá otro ejemplo, también puedes utilizar el enfoque selectivo, que es maravilloso para poder decirle al observador qué es lo que quieres tú que realmente observe. Vemos que el enfoque selectivo funciona de manera muy poderosa. También tenemos la profundidad de campo, que es cuando, al contrario del enfoque selectivo, tú aplanas lo cerca y lo lejos y haces que la profundidad de campo sea tan grande que ambos elementos pudieran parecer que están en la misma distancia que quien crea la imagen. Entonces se crean recursos visuales interesantes. Bueno, y el zoom tiene que ver con ese movimiento repentino de zoom que haces con el objetivo de tu cámara cuando mueves las perillas de tus lentes y se encuentran cosas interesantes. Esta quedó horrible. Y con esto, no seguimos con esto, cerramos la parte de los aspectos semiológicos. Vamos entonces a la otra parte que tiene que ver con los aspectos técnicos, para que veas que es más sencillo de lo que parece. Hola, nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de lo que es la exploración de la imagen, porque necesitamos que se comprendan todos los aspectos que aquí hablamos y todos los elementos, los códigos, y esto es para efectos de tu video que tienes que desarrollar. Entonces vamos rapidito para que entendamos algunos puntos que seguramente tú ya manejas, pero que no podemos dejar de nombrar. Vamos a verlos. Entonces esta segunda parte tiene que ver con los aspectos técnicos, aspectos que tú ya conoces muy bien. Entonces estos elementos técnicos son básicamente el punto, la línea y las direcciones visuales. Así que esta parte es mucho más breve y te vas a sentir mejor. Perdón que tengo el ley. Entonces el punto lo vamos a entender como varios, desde el punto de vista, valga la redundancia, de varios perspectivas de cómo nosotros entendemos el punto. Vamos a mirar. Lo primero hay que comprender que el punto lo vamos a entender no como un punto, una cosita, una pepita negra que está flotando en el espacio, o como dicen los matemáticos, es un elemento que no tiene ni altura, ni profundidad, ni anchura, y que está allí determinando cierto lugar en el espacio y el tiempo. Entonces nosotros lo vamos a entender como cualquier elemento modular, tácito o explícito que esté allí y que nosotros podamos en él ver reconocer un patrón puntual, y que a eso llamaremos nosotros el punto. El punto aquí está representado por una cruz, una pepa roja, una letra, una mancha, un signo, un corazón, el rostro de alguien, el ojo de alguien. O sea que ese elemento se va a transformar en el punto. Vamos a ver de qué manera se va a construir el punto en esta presentación. El punto puede ser un elemento aislado, pero en este caso el punto viene siendo parte de la composición fotográfica, porque el punto conforma literalmente los granos de esta fotografía analógica que fue digitalizada. Entonces vemos que, por ejemplo, en las impresiones modernas, donde se utilizan los códigos, bien sea RGB o CMYK, bien sea si es digital o si es para impresiones, notamos que ahí también hay puntos en la composición. Entonces esta trama de puntos también conforman punto a punto la imagen, y por eso también tiene otra función interesante, la del punto. Acá vemos que, por ejemplo, en la imagen digital, en las pantallas, el punto lo conforma para cada píxel. Y cada píxel es cada cuadro que tiene un color independiente. No hay un píxel que tenga dos colores. Es un píxel porque solamente tiene un color, que es básicamente la mezcla entre verde, rojo y azul en ciertas combinaciones, y cada combinación distinta de iluminación entre rojo, azul y verde origina la percepción del color. Por ejemplo, marrón, rosado, fucsia, todos los colores vienen precisamente de la combinación de solamente tres colores: rojo, verde y azul. Vamos a lo siguiente. Entonces cada unidad de imagen, que es el píxel, es una manera de ver también cómo los puntos se unen para conformar una imagen en macro. Aquí funciona de una manera distinta. El punto funciona como un centro geométrico, es decir, él se va a ubicar en el medio de la imagen, y en el medio de la imagen vamos a entender que dice
se encuentra un punto, y es punto geométrico porque está justamente en el centro espacial de la imagen, de todo lo que es el recuadro de la composición. En la siguiente notamos también que hay un punto, pero como punto de fuga. El punto no es cada una de las pepas del dominó que están allí, sino el punto de fuga es ese lugar donde coinciden todas las líneas de perspectiva. En esta imagen particular nos da la impresión incluso que el punto de fuga de la imagen está fuera de la imagen como tal, porque las líneas de perspectiva van a coincidir, van a converger, al parecer, fuera de la imagen. Tendrías que utilizar una regla para tratar de descubrirlo, pero estoy casi seguro que está por fuera. También el punto funciona como foco de atención. En este caso, los colores destacan por contraste del fondo, transformándose la bandera en un punto como foco de atención. También los puntos funcionan para crear patrones. Esto lo sabes desde el fundamento del diseño. También puedes aprovechar elementos en la calle que puedas ver de elementos puntuales repetidos y van a fabricar patrones. También te puede producir dinamismo, también te puede crear texturas, también puede servir como centro visual. Y ojo aquí porque el centro visual que se parece tentativamente al centro geométrico, la diferencia es que el centro visual está un poco por encima de la línea del horizonte. Eso lo vamos a reconocer siempre así. El punto geométrico está justo en el medio y el punto visual o punto del centro visual va a estar justo por arriba de la línea del horizonte, o sea, un poquito más arriba de la misma. Aquí también hay otro ejemplo del punto como centro geométrico y otra forma en la que se puede manifestar el punto es a través de la fuerza visual. Recuerda que la fuerza visual o peso visual ocurre cuando en una imagen hay dos o más elementos puntuales que están haciendo que nuestra vista salte de un lado a otro. Cuando yo veo esta imagen, por ejemplo, mi vista está entre el muñequito del cochinito y la araña, o sea, que se está moviendo entre esos dos, dándome a entender de que, bueno, hay una especie de pugna, de fuerza que se está ejerciendo entre los dos, tratando de hacerse con mi vista. Entonces también los puntos pueden definir formas de agrupamiento. Acá vemos el famoso test de daltonismo y que si tú no sufres de daltonismo, tú pudieras representar, o mejor dicho, tú pudieras reconocer en estos patrones un número. Si no reconoces el número, consulta con tu oftalmólogo, te tengo noticias. El otro tipo de aspecto técnico, el segundo de la lista, son las líneas. Vamos a ver de qué manera funcionan las líneas. Las líneas pueden ser implícitas, o sea, líneas que están allí, líneas que tú ves. Cuerdas, marcas en el suelo, marcas en la carretera, esas son líneas que existen, alguien las marcó, son elementos puntuales, no son elementos que geométricamente existen, tú lo puedes apreciar. Un cable es una línea, una cabilla es una línea, un poste es una línea, la separación de una pared y otro, vamos a ver de qué categoría está. Esa línea de la pared que separa, pues que tú ves que separa un color de otro, eso todavía no es línea implícita, eso es otro tipo de línea. Vamos a ver de qué. Esta es una línea implícita porque cada una de las hojas de la matica, bueno, conforma una línea que se va como, varias líneas que se van como armando en una composición divergente. La línea aislada tiene que ver con esas líneas que están de manera separada y que no forman parte de una estructura. Son líneas que de pronto vemos en una pared, una raya que formó la propia fractura del concreto, qué sé yo. Ese tipo de un pedazo de pasta que cayó en el piso y bueno, tenemos esa pasta de espagueti allí y es una línea aislada, pero ¿lo ves? El ejemplo de la grieta es fabuloso. El conjunto de líneas que, como sabrán, bueno, cuando mezclamos un montón de líneas conforman también una línea implícita. El conjunto de líneas, este es interesante. La línea objetual es una línea que aparece marcada por el perímetro de una forma, o sea que la línea realmente
es el borde de la forma, está implícita y es el límite entre el interior del objeto y el espacio donde está contenido. Lo que no ocurre con la línea figural es esa línea, como el ejemplo que te di de la pared, que separa a un área de otro y no es una línea que esté implícita. La línea figural no está implícita, la línea sencillamente es una separación por contraste, por textura, por algún otro tipo de situación cromática, formal o estructural, va a separar un espacio de otro y ese límite que hace separar un espacio de otro es lo que va a componer entonces la línea figural. Vamos entonces a ver otro tipo de composiciones. También tú puedes componer con líneas. En mi caso de la proporción áurea, la línea no está en la imagen, sencillamente es una guía. No quiere decir que, por ejemplo, si yo te muestro esta imagen de esta persona elevando sus brazos, las líneas deben estar allí, te lo estoy mostrando como ejemplo. En el caso de que nosotros queramos componer por ejemplo, con la proporción áurea, me lo vas a mostrar y yo determinaré, sin ver las líneas, que a mí así está compuesto por la proporción áurea porque yo entiendo por dónde tiene que pasar la línea vertical o la línea horizontal de la proporción áurea. Algo así también ocurre ven aquí otro ejemplo, con el caso que ven aquí, es la regla de los tercios, que es esta composición fotográfica en la que tú vas a ubicar tu elemento justo en alguna de las líneas verticales o alguna de las líneas horizontales o el lugar donde se intersectan alguna de esas líneas verticales horizontales, que son estos 4 puntos que tenemos en el centro de manera rosada. Así funciona, ya lo sabrás tú cómo funciona la regla de los tercios. En el caso de alguna fotografía vemos que le dan más peso al cielo, otro le dan menos peso al mar, porque lo que es protagonista aquí es el cielo, por eso le vas a dar 2 lugares en lugar de 1, le vas a dar 2 tercios de la imagen. Aquí también hay otra manera de componer, y dirás, pero ¿dónde está la regla de los tercios? Bueno, sucede que donde está el ciclista está la intersección entre una de las líneas verticales, una de las líneas horizontales, y ese punto que se genera ahí forma parte de la regla de los tercios. Otra forma de componer es con las líneas diagonales, aquellas líneas figurales o objetuales que naturalmente podemos encontrar ya diagonales. Por supuesto, aquí la diagonal la lograron solamente inclinando un poco la cámara hacia un lado o hacia otro para conseguir entonces este tipo de composición fabulosa. Vemos más ejemplos de líneas diagonales también en el diseño, por supuesto, que abundan. Y otro tipo de composición con líneas es el contorno. Nosotros podemos utilizar las líneas para contornear, si se dice así, o delimitar un grupo de objetos que están dentro de la composición. O podemos aprovechar que figuralmente u objetualmente las líneas están dentro de ese lugar que estamos recreando o fotografiando o dibujando. Te voy a mostrar un ejemplo para que sepa de qué se trata. Por ejemplo, aquí el contorno está cuando nosotros entendemos que hay una línea imaginaria que está entre cada una de las campanas componiendo una especie de triángulo. Acá también vemos una especie de triángulo porque nos los está indicando la composición de esta imagen. Acá también vemos otra imagen donde se aprecia una figura geométrica distinta. En este caso, la que está con mayor peso es el rectángulo. Acá vemos también otra, aunque más difícil de determinar, figura geométrica. Yo veo un rectángulo donde la primera línea aparece por debajo de la chica, otra línea está aquí justo al lado del palo o la vara que tiene clavada en el suelo el señor, pasa por acá por el horizonte y vuelve a bajar a donde la chica está acostada. Está magnífica esta composición. Y bueno, el contorno puede pelearse entre círculos y triángulos, pero también estamos aprovechando el contorno.
Aquí el contorno es, por supuesto, muy claro que se trata de un círculo. Otro tipo de forma de aprovechar la línea es a través de las direcciones visuales básicas. Las direcciones visuales no tiene que ver con líneas objetuales y figurales, tiene que ver con la manera en cómo está compuesto o organizado los elementos dentro de la imagen. Es decir, si yo le tomo la fotografía a un puño al lado del otro puño, esta dirección entre los dos puños es horizontal porque así lo quise componer. No quiere decir que haya una línea imaginaria entre los dos. No, esta dirección visual en la que se van a mover tus ojos, esta dirección es una dirección horizontal. En cambio, si los puños estuvieran uno arriba del otro, esta dirección en la que se va a mover tu mirada para poder ver los dos puños, esta dirección va a ser una dirección vertical. Entonces, bueno, hay direcciones que son horizontales verticales, también hay direcciones que pueden ser diagonales, porque bueno, tus ojos van a hacer un barrido diagonal de la imagen para poder entenderla. Y vemos más ejemplos de direcciones diagonales, y la otra es la dirección curva, que más que la línea, porque no estamos hablando de la línea, tiene que ver con la manera en la que se van a mover tus ojos para poder entender o disfrutar o denotar la imagen. Y yo creo que ya estamos cerrando porque estas son las últimas imágenes de las direcciones y en efecto, esta es la última imagen de las líneas. Entonces vemos que tenemos dos grandes grupos de aspectos, unos aspectos semiológicos y otros aspectos que son aspectos técnicos. Vemos que en ambos hay bastantes códigos que son susceptibles a que tú lo elijas para poder representarlos a través de un video que es el que se describe junto a esta actividad. Entonces, éxitos.